Llegamos al libro de Miqueas. Es un libro muy lindo y es un libro que tiene declaraciones fascinantes sobre Dios, sobre las profecías mesiánicas, sobre cuánto nos ama el Señor. Así que es un libro maravilloso para poder considerar. Y hoy vamos a considerar 7 lecciones del libro de Miqueas, que si has notado a medida que vamos estudiando la Biblia, vas a ver que Dios está tratando de comunicarse con nosotros a lo largo de cada libro de la Biblia para que le conozcamos a Él y al entablar esa relación personal con Él podamos ser fortalecidos en medio de los avatares de la vida. Por eso la primera lección que encuentro en el libro de Miqueas tiene que ver con el nombre de Miqueas. ¿Sabes lo que significa Miqueas? Bueno, según los estudiosos parece que es una abreviación del nombre Micaías, que significa ¿quién como Jehová? Y es una afirmación, ¿quién como Jehová? Un poco diferente a Miguel, que significa quién es como Dios, y también es otro nombre muy lindo. Pero Miqueas, con este nombre, con esa afirmación, quién como Jehová, nos está diciendo de una vez por todas que no hay nadie como Dios. Y eso es lo que hay que recordar siempre. Y el libro nos lo va a recordar a nosotros. No hay nadie como Dios. Es verdad que en medio de los sinsabores de la vida a veces nos sentimos angustiados, pero puedes confiar que Dios es único y su amor es tan grande que Él va a atenderte a ti. Este libro fue escrito en una época en la que el rey de Asiria o los reyes de Asiria estaban trabajando en contra del pueblo de Dios. No solo en contra del pueblo de Dios, obviamente, eran las conquistas que estaban haciendo. Pero recuerda que la Biblia enfoca al pueblo de Dios porque el pueblo de Dios tiene que cumplir una misión. Y porque hay alguien que va a venir y que va a venir de parte del pueblo de Dios, en la línea del pueblo de Dios. Así que recuerda esto, no hay nadie como Dios. Pase lo que pase, no hay nadie como Dios. Aun cuando te rodeen enemigos, no hay nadie como Dios. Él es el único que puede ayudarte. La segunda lección es que Dios conoce las intenciones de todos. En el capítulo 2, en los versículos 1 y 2, dice la Escritura así: Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en sus manos el poder. Codician campos y los roban, casas y las toman, oprimen al hombre y a su familia, al hombre y a su heredad. ¿Notas lo que está diciendo Dios aquí? Dios está diciendo aquí que eso que estaban pensando en cama, cuando nadie los veía, cuando parecía que eran planes que estaban haciendo solo consigo mismos, Dios los conoce. ¿Y por qué esto es importante? Porque Dios ve las intenciones del corazón y juzga no según las apariencias, sino lo que hay en el corazón. Por eso es tan alentador saber que Dios lo ve todo y ve las intenciones que tenemos. Y por eso es tan importante que tengamos una relación correcta con Él, porque como no hay nadie como Él, tenemos que aprender a depender de Él. Claro, aquí hay un mensaje para los líderes y de hecho la tercera lección va a abordar esto. Y la tercera lección es que un día Dios arreglará cuenta con los líderes. En el capítulo 3, versos 1 al 4 dice así: Después dije, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Es una pregunta que en realidad está hermanada con la lección anterior, porque en general eran los líderes o la gente pudiente, no solo líderes en cuanto a el rey y los jueces, sino la gente pudiente, la que tristemente estaba tramando cosas contra los más necesitados. Ese desequilibrio social se ve hoy en día también. Pero Dios dice a los líderes, es decir, aquellos que tienen poder en el pueblo, sea que tengan un poder oficial o a causa de sus muchos recursos, que Él es justo y pregunta si no saben lo que es justo. Y luego dice el verso 2, pero vosotros aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, le quitáis a la gente la piel y la carne de encima de sus huesos. Asimismo coméis la carne de mi pueblo, arrancáis la piel de sobre ellos, les quebráis los huesos y los despedazáis como para el caldero, como si fuera carne en la olla. Un día clamaréis a Jehová, pero Él no responderá.
antes esconderá de vosotros su rostro en ese tiempo, por cuanto hicisteis obras malvadas. Es decir, Dios ajustará cuentas. Y esto es alentador, tanto para aquellos que están en opresión, que somos los que podemos decir, Dios se va a encargar, pero también es alentador para aquellos que tienen un cargo de poder. ¿Sabes por qué lo digo de esta manera? Porque Dios les está haciendo la advertencia. Y cuando Dios hace una advertencia es porque quiere salvar. Él no está diciendo, ya lo voy a condenar. Él está diciendo, miren, cambien eso. Si ustedes lo cambian, los voy a salvar. Pero si no cambian, un día van a clamar y yo no oiré. Porque voy a ajustar cuentas. Porque siempre estaré del lado de lo justo, del lado de aquel que está siendo oprimido. La cuarta lección es que el pueblo de Dios será vindicado. En el capítulo 4, versos 6 y 7 dice así: En aquel día, dice Jehová, recogeré a las ovejas cojas, reuniré a las descarriadas y a las que afligí. De las cojas haré un remanente, de las descarriadas una nación robusta. Entonces reinará Jehová sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Recuerda que lo mencioné hace un momento, que los reyes de Asiria estaban cercando a Judá en ese momento. Babilonia vendrá mucho después, pero los reyes de Asiria estaban peleando contra Judá y contra todos los reinos que querían conquistar, pero con su pueblo que tiene un pacto con Dios. Dios dice, saben, no se preocupen, porque es verdad que ahora hay aflicción. Algunas de estas aflicciones llegan como juicios porque han violado el pacto de Dios. El pueblo de Israel ha violado el pacto de Dios, el pueblo de Judá, pero no será para siempre. Lo que sí será para siempre es la restauración del pueblo de Dios. Y aunque esta es una profecía clásica y no se cumplió en todos los detalles en el pueblo de Israel porque no se mantuvieron fieles y porque rechazaron al Mesías, tiene una aplicación muy importante hacia el futuro. Todo aquel que confíe en el Señor y que pertenece a su pueblo, al Israel espiritual de Dios, será vindicado y podrá vivir en un reino donde Él reinará. Dios reinará para siempre. Eso me lleva a la quinta lección. La quinta lección es que el Eterno se acercó para encontrar a su pueblo. Y aquí aparece una de las profecías más lindas de la Escritura, entre las muchas que hay que hablan sobre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Miqueas capítulo 5, verso 2, Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor de Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Incluso cuando el Señor Jesús vino ya en su primera venida y nació allá en Belén, los líderes sabían de esta profecía porque se entendía bien que de la casa de David, de Belén, el lugar donde David había nacido, iba a nacer el libertador, el Mesías. Pero Miqueas, para que no quepa duda de quién es el que viene, dice al final de este pasaje, sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Él está diciendo, sí, es verdad que quien va a venir es del linaje de David, pero no nos equivoquemos, no es un ser humano cualquiera, no es solamente un ser humano, es Dios, el Eterno, hecho carne para buscar a los seres humanos y salvarlos. Qué maravilloso es esto. Dios se interesa tanto en tu situación que un día decidió tomar sobre sí la carne humana, un cuerpo humano, para vivir entre nosotros, obrar nuestra redención, y aunque ascendió al cielo, va a volver por aquello que costó su sangre, es decir, por ti y por mí. Dios vino a encontrarse contigo. La sexta lección del libro de Miqueas es que, más que cualquier otra cosa, Dios pide el corazón. Y Miqueas capítulo 6, verso 8 dice así: Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El contexto de este pasaje nos muestra que, de alguna manera,
los adoradores de ese tiempo pensaban que bastaba con simplemente cumplir el rito formal. Es decir, si yo llevo mis ovejas, si llevo mis vacas, si llevo mis tórtolas y llevo los granos y entonces pues yo le hago eso a Dios, hago esos sacrificios y entonces Dios está obligado a tener una relación conmigo. Aunque vivían de otra manera. Recuerda la lección número 2, lo que había en el corazón de muchos de ellos. Y Dios dice, no se equivoquen, yo no quiero litros y litros de sangre, yo no quiero miles de holocaustos, no es eso lo que quiero. Eso está bien cuando se entiende por qué se hace. Lo que quiero es su corazón, lo que quiero es que anden humildemente, que amen la misericordia, que hagan justicia. Estas tres cosas que Dios pide de su pueblo son el reflejo del carácter de Dios. Lo que está diciendo Dios es simplemente quiero que hagan lo que yo haría y lo que yo hago por ustedes. Que puedan ser bondadosos, que puedan ser justos, que puedan caminar humildemente conmigo y que hagan mi voluntad. Eso es todo. Eso es todo lo que Dios pide de nosotros. Y es igual para nosotros hoy. Es verdad que vamos al templo, hacemos nuestra adoración, cantamos alabanzas, damos nuestros diezmos y ofrendas, hacemos muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿hemos puesto nuestro corazón primero en las manos de Dios? Porque ahí comienza todo. La séptima lección, la última de este libro que quiero destacar personalmente, es que el perdón de Dios es completo. En el capítulo 7, en el versículo 18, se nos vuelve a recordar esto que es maravilloso. ¿Quién hay como tú? ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Noten lo que está diciendo aquí el profeta. Esa expresión, ¿quién es como Dios?, está ligada a la gran misericordia de Dios. A veces hemos tenido la idea de que Dios es un ser severo, cruel, que está esperando a ver en qué momento nosotros cometemos un error para castigarnos con un rayo, como si fuera Zeus. Pero Dios no es Zeus. Y Dios se presenta aquí y dice, no hay nadie como yo que pueda otorgar misericordia más allá de lo imaginable, pero también voy a ejecutar mis juicios. Pero mira, qué maravilloso es esto. Verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Sabes cuán profundo es el mar? Bueno, solo tienes que googlearlo y te darás cuenta cuán profundo. Pero la metáfora que está usando Miqueas es, no importa cuán profundo sea, te vas a dar cuenta que Dios puede hacer que nuestros pecados estén más al fondo de todo lo más profundo de este mundo, porque Dios decide darnos una oportunidad. Y luego dice el verso 20, mantendrás tu fidelidad a Jacob y a Abraham tu misericordia, tal como lo juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Por eso pudo decir el apóstol Pablo en cierta ocasión, Dios se mantiene fiel aunque nosotros somos infieles. Y por eso hoy te invito a que busques una relación con Dios porque no hay nadie como Él. Tal vez pienses que has llegado demasiado lejos, pues recuerda, cuando la Biblia dice, no hay nadie como Dios, se refiere a que Él te va a recibir con los brazos abiertos si tú decides volver a Él. Hay preciosas lecciones. El pueblo de Dios va a ser vindicado y el pueblo de Dios es todo aquel que busca a Jesús, que le entrega su vida a Jesús y que se encarga de vivir una vida de devoción por amor, dando el corazón. Gracias por llegar hasta acá y si has llegado hasta aquí te invito a compartir este video con todos los que puedas. Gracias también por dejar tus comentarios. Si tú quieres comentar qué lecciones has aprendido de Miqueas, comenta tus propias lecciones y también dale un buen like. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.